número 283 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué significa transubstanciación? Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, permanecen inalterables las características sensibles del pan y del vino, esto es, las especies eucarísticas. Bueno, esta palabra, transubstanciación, es una palabra que se añade en Trento, en el Concilio de Trento, a la explicación que la Iglesia da de lo que acontece en la Eucaristía, pero obviamente anteriormente, antes de Trento, se había hablado del cambio sustancial. Por ejemplo, en el programa anterior hablábamos de cómo San Ambrosio, fijaros, San Ambrosio, allá por el siglo V, San Ambrosio hablaba de cómo Dios la bendición de la consagración cambia la naturaleza, la cambia, ¿no? Y decía San Ambrosio, el que tenía poder para hacer las cosas de la nada, tiene poder para cambiar la naturaleza, para que lo que parece que es pan, no es pan. O sea que la palabra transubstanciación sí que es del Concilio de Trento, pero el concepto que expresa estaba obviamente en toda la tradición de la Iglesia. Si se recurrió a este término fue también para aquilatar más las cosas y para dar respuesta a errores, ¿no?, teológicos o a herejías que podían surgir. Es verdad que la palabra sustancia, porque transubstanciación viene a decir cambio de sustancia. La palabra sustancia viene de la metafísica de Aristóteles, pero cuando la Iglesia utiliza esta palabra no está asumiendo la metafísica de Aristóteles, no entra en ello. Utiliza el término en su sentido más común, más vulgar. Transubstanciación es cambiar de sustancia. Y nosotros sabemos distinguir entre lo que es en su sentido no, digamos, complejo filosófico, sino en el sentido más vulgar, más corriente, porque sabemos que una cosa son las apariencias y otra cosa es la sustancia de las cosas. Por ejemplo, las razas son muy distintas, ¿no? Qué distinto es un hombre, un ser humano pigmeo o de un lugar determinado, de un esquimal o un norteamericano o un inglés, pero qué diferentes pueden llegar a ser, sí, pero son los accidentes, lo sustancial es lo mismo, es un ser humano. Bueno, sabemos distinguir el sentido de la palabra sustancial. En ese sentido es el que se utiliza el Concilio de Trento, transubstancial. La transubstanciación es el cambio de sustancia. Aunque por fuera se siga viendo pan y vino, la sustancia ha cambiado. Ya no es pan, es el cuerpo de Cristo. Ya no es vino, es la sangre de Cristo. Fijaros que este término de la Iglesia nos ha ayudado para después también desenmascarar determinados errores. Por ejemplo, ¿no?, pues después del Concilio Vaticano II, cuando se promulgó el llamado Catecismo holandés, en el que se introdujeron, ¿no?, pues muchos errores que San Pablo VI, el Papa Pablo VI, tuvo que intervenir para corregir los errores que el Catecismo holandés en un primer momento, ¿no?, pues había publicado, y lógicamente el Papa desde la Santa Sede corrige los errores del Catecismo holandés, porque obviamente a veces un Papa tiene que hacer eso, corregir a una conferencia episcopal pues que no está confesando la fe adecuadamente y tiene que ser corregido por el Santo Padre, ¿no? Bueno, pues el Catecismo holandés, allá por el año, pues estamos hablando del año 70, pretendía cambiar la palabra transubstanciación por la palabra transsignificación o transfinalización. Proponía estos dos términos alternativos a la palabra transubstanciación, y San Pablo VI lo rechazó, ¿no? Porque la palabra transsignificación es que para mí cambia de significado. Este pan para mí tiene un significado distinto.
pero eso es un significado subjetivo tuyo. Pero Jesucristo está o no está, porque la palabra transustanciación hace una referencia a un ser que está, a un estar presente que va más allá de lo que para ti signifique. Incluso aunque yo fuese ateo, Jesús está sustancialmente presente en la Eucaristía, aunque para mí no signifique, pero está presente. Por eso fue rechazado la palabra transignificación o transfinalización. Digamos, este pan tiene una finalidad distinta porque ahora se da como alimento espiritual y no como alimento material. No, pero es insuficiente hablar de que en el momento de la consagración tiene lugar una transfinalización o transignificación. No. Transustanciación. Ha cambiado el ser, la sustancia. Ya no es pan, es cuerpo de Jesucristo, ¿no? Obviamente, ¿no? Si alguien intentase hacer pues, un análisis en un laboratorio y cogiese ese pan que ha sido consagrado, en el que está sustancialmente presente Jesús, y hiciese un estudio, pues digamos, en laboratorio, ¿sería capaz de encontrar la presencia de Cristo en el pan eucarístico? No sería capaz de encontrarlo, porque es una presencia metafísica que va más allá de la física. En el laboratorio únicamente se puede llegar a analizar lo físico, y lo físico son los accidentes, y los accidentes son el pan y el vino. La presencia sustancial de Cristo es metafísica, va más allá de la física. Está sustancialmente presente, pero no físicamente comprobable. Bueno, pues todo esto que estoy intentando trasladaros es lo que el Concilio de Trento intentó, ¿no? Pues amparar, ¿no? Definir, acotar con la mayor precisión posible en esa expresión de lo que acontece en el momento en el que se pronuncian las palabras de la consagración, habiendo invocado al Espíritu Santo. Y en ese momento de la consagración se produce la transustanciación.